Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es David Cáliz, curador de la colección del siglo XX. Les agradecemos que nos puedan acompañar en estas pequeñas cápsulas en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. En esta ocasión vamos a platicar de un personaje fundamental dentro de la plástica mexicana, que es el maestro Agustín Lazo, y la charla se titula Caballero de la Soledad. Antes de comenzar, un poco me gustaría colocar el estado de la cuestión dentro de la dificultad y la importancia que es investigar acerca de la vida del maestro Agustín Lazo, ya que fue un personaje, un artista, escenógrafo, pintor, crítico de arte, gestor cultural, dramaturgo, que durante un tiempo tuvo una producción plástica importante, pero después de 1950 dejará de producir. Por lo tanto, hay referencias bibliográficas como fuentes primarias en las que podemos consultar sobre la vida y obra de Agustín Lazo, como pueden ser las propias obras, los textos que escribe en revistas fundamentales como Mexican Folkways, Revista Forma, El Hijo Pródigo, letras mexicanas, pero también podemos hacer un rastreo acerca de las exposiciones que se realizaron tanto en vida como después de fallecido el maestro. Fundamentalmente podemos hablar del catálogo de 1957 sobre escenografía mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes, también la exposición que se realiza en el Museo Nacional de Arte de 1982 sobre Agustín Lazo, el libro también importantísimo que escribe el maestro Olivier de Broa, Figuras en el Trópico, a partir de la plástica mexicana en 1984, el catálogo que también se publicará para esa época fundamental en el Palacio de Bellas Artes, que se titulará Siete pintores, otra cara de la escuela mexicana. No podemos dejar de lado el texto que escribe el maestro Luis Mario Schneider junto con Juan García Ponce en 1988 y por supuesto la gran investigación que realizará en el 2009 James Holz sobre la exposición que realizará en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco sobre Agustín Lazo a partir de la colección de Andrés Bleinstein. Solamente quiero colocar estos como referentes para poder reconstruir la figura de un personaje que, como el título de la charla se menciona, es un caballero de la soledad. Y me gustaría abrir con este poema de Lope de Vega que se titula De mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para estar conmigo me bastan mis pensamientos. Agustín Lazo fue, como se menciona, un caballero de la soledad, o como Javier Villurrutia también lo comentó, un personaje o un hombre de pocos amigos y muchos libros. Fue uno de los artistas que tuvo la posibilidad de estudiar en la Academia Nacional de Bellas Artes al lado de maestros como Saturnino Herrán, que tuvo la posibilidad de tener a compañeros como Gabriel Fernández Ledesma, que además desde muy joven, con una posibilidad de una posición económica acomodada, tiene la posibilidad de viajar a París desde muy temprano. Estas fotografías que vemos aquí del archivo de Agustín Lazo se revela también parte de su estudio dentro de el viejo continente. Y bueno, es un personaje que, como mencionaba al inicio, se puede catalogar y desmenuzar desde diferentes disciplinas, ¿no? Puede ser desde la pintura, desde la escenografía, Agustín Lazo como dramaturgo, como crítico y también como uno de los principales artistas mexicanos que trae el surrealismo a México bajo una visión muy particular con la influencia de Giorgio de Quirico y la influencia metafísica que tendrá una gran fuerza dentro de su plástica. Lazo tiene esta posibilidad, lo mencionará el maestro James Holz, de plantear una pintura con un realismo poético donde se aleja de la estética de la Escuela Mexicana de Pintura, retoma los conceptos del surrealismo, que es sumergirnos al inconsciente, ¿no? A esta cuestión onírica, pero también habrá que decirlo irónica con estos planteamientos que realizará a Agustín Lazo y dentro de estos viajes que realizará a Europa, sobre todo en la década de los años 20 y en la década de los años 30, aquí por ejemplo una fotografía de Agustín Lazo con un cuadro de Marc Chagall en la parte de atrás, tiene la posibilidad de conocer a un grupo de artistas fundamentales para las vanguardias artísticas, conocerá de primera mano el nacimiento del surrealismo, tendrá la posibilidad de compartir e inclusive intercambio epistolar con Max Jacob, el poeta francés, tiene también la posibilidad de conocer estos grandes escenarios y sobre todo esta escuela de formación artística, tanto escenográfica como dramaturgia,
con el maestro Charles Dullin en París. Es un artista que se forma en los grandes círculos parisinos, que está también inmiscuido y sobre todo con un conocimiento muy importante de la literatura del siglo XIX, de los grandes poetas, de André Gide, de Charles Baudelaire. Es un pintor refinado, un artista que está muy al corriente de las vanguardias literarias, artísticas y pictóricas que están sucediendo en el momento y que, bueno, tiene la posibilidad de formarse, como lo menciono, en el viejo continente, donde recuperará muchas de las influencias de vanguardia, sobre todo de la manera del surrealismo. Una figura fundamental dentro de la vida del maestro Agustín Lazo será Javier Villaurrutia. Recordemos que para la década de los años 20-30 se configura un grupo denominado por Jaime Torres Bodet como el Grupo Sin Grupo o como el Archipiélago de las Soledades, que eran los contemporáneos, que fue un grupo de poetas constituido por Salvador Novo, Javier Villaurrutia, el mismo José Gorostiza, Celestino Gorostiza, Agustín Lazo, ¿no? En la casa de la pintura también tendremos que mencionar a Manuel Rodríguez Lozano, a María Izquierdo, en alguna temporada a Tamayo, Abraham Ángel. Es un grupo de artistas que se deslindaba sobre todo de la estética hegemónica del muralismo mexicano para plantear una universalidad literaria y plástica que incluía ver desde otros ojos también la identidad mexicana sin caer justo en esta hegemonía de la escuela mexicana de pintura. Para Lazo, Villaurrutia será un personaje fundamental, no solamente como amigo, sino también como pareja sentimental, que lo alentará justo a incluirse a este grupo de contemporáneos. El maestro Salvador Novo tiene una reflexión en su libro La Estatua de Sal, donde platica un poco cómo se conocieron estos dos personajes en estos espacios también, ¿no? De disidencia sexual, que para la década de los años 20 pues eran sumamente subversivos y del que Lazo, como lo he mencionado en un inicio, siempre fue un personaje muy callado, muy silencioso, ¿no? Por eso también se iniciaba con este título del Caballero de la Soledad y también el poema de Lope de Vega, que era uno de los grandes poetas que leía el maestro Lazo. En cambio, Villaurrutia tenía como una actitud mucho más abierta, contestataria, que además le dedicará varios de sus poemas a la obra del maestro Agustín Lazo. Sobre ello, haremos como una revisión muy breve acerca de algunos ejemplos de las piezas del maestro Lazo, que no habrá mejor manera de decirlo, porque ya el maestro Luis Cardosa y Aragón, crítico de arte guatemalteco, que además conoció de manera directa a Agustín Lazo, no solamente aquí en México, sino también en París, donde lo incluyó a este círculo surrealista con el poeta César Moro, que después tendrán la posibilidad de realizar la Exposición Internacional Surrealista en México en 1940, comentará que Lazo no solamente se configura como pintor, sino también como un pintor poético, ¿no? Donde cada uno de sus pinceladas y de su técnica ashurada tendrá la posibilidad de verlo de manera literaria. Este es un autorretrato que se realiza el maestro Agustín Lazo, que lamentablemente se encuentra perdido, pero que inclusive la crítica de arte Teresa del Conde menciona sobre esta robustez del dibujo, pero también esta técnica muy particular de Agustín Lazo, las carretelas de 1926, este regreso también a los orígenes, al arte popular, nuestra tradición que viene inclusive de los conceptos de los exvotos de finales del siglo XIX, una tradición mexicana que se hace referente y de la que Agustín Lazo tomará algunos recursos para poder representar estas etapas de los años 20, para pasar justo como a estos lienzos, ¿no? Interior con piano de 1926, que revelan también la construcción del espacio y del tiempo dentro de la pintura de Lazo, que es poética pura. Hay un texto fundamental dentro de la obra de Javier Villaurrutia que se llama Ficha sin sobre para Lazo, donde hace un análisis muy importante acerca justo, ¿no? De esta manera de vislumbrar estos cuartos encerrados, estas formas oníricas, irónicas. Me gustaría como a lo largo de esta pequeña cápsula ir haciendo algunas referencias sobre lo que piensa Agustín Lazo, perdón, Javier Villaurrutia de Agustín Lazo. En el caso de esta obra de Niño con pelota, Ficha sin sobre para Lazo abre con una cita fantástica. Agustín Lazo es un pintor de niños comestibles, maduros como duraznos maduros, pintor de niño de más de 20 años, de niño de edad madura. Es un artista que estará haciendo de lo
ordinario, algo extraordinario, dirá Luis Cardosa y Aragón. En el caso de la pieza del Carnicerito, el propio Villaurrutia se refiere a esta obra. Frente al Carnicerito de Lazo, me decía convencido un amigo, yo lo he visto en alguna parte, y yo, que sabía que este era un cuadro inventado totalmente, no estaba menos convencido de que mi amigo lo había visto realmente en alguna parte, en un sueño, por ejemplo. Estos pequeños fragmentos de Villaurrutia sobre la obra de Lazo revela esta cuestión del surrealismo sobre los sueños, los espacios que se construyen, el retrato del arquitecto. Como comentaba, el maestro Lazo tiene la posibilidad de viajar a Italia, allá conoce la obra de Boccaccio, de los futuristas italianos, hace un análisis profundo de las vanguardias artísticas y sobre todo del surrealismo, comprende muy bien lo que está pasando en Europa y muchas de esas obras tendrán este halo alegórico, metafórico, surrealista, donde la descontextualización inclusive de las imágenes, en este caso esta obra titulada Descanso Dominical, donde con esta técnica del ashurado nos revela el caballito de Manuel Tolsá de Carlos IV, pero sin jinete, en un espacio también donde los primeros planos revela directamente al caballo y del que el maestro Javier Villaurrutia escribirá un poema que se titula Nocturno de la Estatua, dedicada a Agustín Lazo, que también nos hace una referencia directa sobre la obra del maestro. Soñar, soñar la noche, la calle, la escalera y el grito de esa estatua desdoblando la esquina. Correr hacia la estatua y encontrar solo el grito. Querer tocar el grito y solo hallar el eco. Querer asir el eco y encontrar solo el muro. Y así hace unas referencias poéticas sobre la obra plástica del maestro Agustín Lazo que ayudará a reformular y a configurar esta relación tan importante y estrecha, lo digo de manera sentimental, que construyó del lado de Javier Villaurrutia. Como bien menciona Novo, ellos vivieron un tiempo en la calle de Donceles, justo en la esquina de República de Uruguay, muy cerca donde se encontraba la Preparatoria Nacional, y de la que pues hicieron grandes amistades, no solamente entre ellos dos, sino habrá que mencionar la importancia de la amistad con Celestino Gorostiza, con Rodolfo Usigli, también este otro grupo de personalidades que se integraron dentro de la escenografía y el teatro mexicano. Lazo, en la década de los años 30, configurará una cantidad de escenografías para obras de teatro que realizarán los poetas y dramaturgos contemporáneos. También será como muy importante, no solamente como escenógrafo, que hará varios de los vestuarios de las obras de los contemporáneos, de los compañeros, de como mencionaba también de Rodolfo Sigli, será uno de los responsables de las escenografías cuando se crea el Instituto Nacional de Bellas Artes dentro del Palacio Nacional de Bellas Artes. Es uno de los artistas que tiene esta multidisciplinariedad, ¿no? Dramaturgo, escenógrafo, será un gran conocedor de la historia de México. No podemos dejar de lado su propuesta de dramaturgia con uno de los textos fundamentales que es Don Juan Manuel, El don de la palabra, El Segundo Imperio, que serán obras de teatro fundamentales dentro, pues sí, de la investigación escenográfica y dramatúrgica en México y de la que no es gratuito porque, como lo comentábamos, en París conoció inclusive los espectáculos de los ballets rusos como Diaghilev y eso también nutrió a Lazo de una estética y sobre todo un comportamiento moderno muy particular. Una de las obras que son muy conocidas de Lazo es la propuesta del collage, que recurre mucho a lo que él vio en la década de los años 30 sobre los collage novela de Max Ernst, este artista surrealista que utilizaba la descontextualización de las imágenes. En el caso de Lazo podemos observar cómo utiliza ilustraciones de finales del siglo XIX para poder también introducirnos en esta imagen del sueño, ¿no? Esta es La Bella y la Bestia de 1935. Por acá se prohíbe anunciar, donde hace algunas referencias de edificios del siglo XIX, un cañón que en vez de soltar llamas o sueltan manos, ¿no? Aplausos, algunos gestos ahí que serán muy reconocidos, sobre todo para los surrealistas europeos y que, como comentábamos en México, con el
las relaciones que construyó en Europa a partir de César Moro, la llegada aquí en México de los exiliados europeos como Benjamin Pérez, Leonora Carrington, la propia Remedios Varo, será uno de los grandes representantes del surrealismo en México y que aparte estará exhibiendo en esta gran exposición en la Galería de Arte Mexicano. No podemos dejar de lado también estas piezas, ¿no? Con la técnica del ashurado de los caballos, que para él tendrán un significado muy importante debido a su tradición también su tradición aristócrata, habrá que mencionarlo. Y una de las piezas que compartimos dentro del Museo Nacional de Arte y el Museo de Arte Moderno es la música uno y la música 2 que revela lo que comentamos, estos recursos, ¿no? De la técnica del ashurado, pero también de las visiones metafísicas que comprende el maestro Lazo. Para 1950, que es cuando fallece su pareja y amigo Javier Villaurrutia, Lazo se aleja totalmente de la vida cultural, artística y pública. Fallecerá en 1971 y dejará también un legado importantísimo para las artes en México. Y lo que planteamos dentro de estas pequeñas cápsulas es justo poder dar como algunos comentarios puntuales sobre las obras de artistas que constituyen la colección del Museo Nacional de Arte y que pues solamente es un inicio para que podamos despertar la curiosidad y también invitar a que puedan transitar la colección del Museo Nacional de Arte a partir de las obras y de la mirada de artistas fundamentales y disidentes como es el caso de Agustín Lazo, el Caballero de la Soledad. Muchísimas gracias.